Las 7 de la mañana con 40 minutos, aquí en primera hora, como habíamos anunciado al inicio, y desde ayer hemos estado anunciando que estarían con nosotros acá en el espacio a primera hora de este día miércoles, nuestro cura párroco, el padre Roberto Guzmán, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y también el coordinador del Centro Montalvo, el padre Chocolate. Hoy es un día de recordación para la Iglesia Católica, específicamente para la Compañía de Jesús, porque hoy es día de los mártires de UCA, de San Salvador. Padre, nos responderá un poquito el padre Roberto, porque él estuvo por allá por El Salvador, ¿verdad? En su proceso de preparación sacerdotal y todo esto. Así que, padre Roberto, padre Chocolate, bienvenido a su casa. Vaya, buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Marién. Es un gusto siempre venir a esta casa porque es un modo de estar conectado con la comunidad, con toda la comunidad dajabonera y de la línea noroeste y del mundo, a través de las redes sociales. Así es, padre Chocolate. Sí, bueno, buenos días igual. Radio Marién es nuestra casa y un espacio para compartir, un espacio para acercarnos a los hogares de cada oyente que escuche este espacio. Así que buenos días y bendiciones. Padre Roberto, decíamos que era un día de simplemente recordación, ¿verdad?, de lo que ocurrió. Así es, hoy se celebra la iglesia celebra en San Salvador el Día de los Mártires de la UCA, que es un día muy especial para la Compañía de Jesús, dado que un día como hoy, en el año 1985, fueron asesinados 5 jesuitas y sus 2 colaboradoras en la UCA, Universidad Centroamericana José Simeón Caña, por la violencia que se daba en ese momento. El ejército acabó con esa comunidad y lo recordamos yo de manera muy especial. Recuerdo muy bien hoy ese día porque tuve 4 años estudiando en la UCA y fue un tiempo especial. También el padre Aquiles estudió en la UCA. Tuvimos en El Salvador un grupo grande de dominicanos y de haitianos, cuando estábamos estudiando la filosofía y la teología, y estuvimos compartiendo esa experiencia y celebrando con la comunidad este día para pedir a Dios que no se repita nunca más. El padre Noelito, que es el vicario de Loma de Cabrera, también estudió en la UCA. Así es. De los misioneros del Sagrado Corazón. Así que también saludos. O sea que estamos conectados a través de la experiencia educativa. Así es. Bien, las 7:43 minutos. Vamos a hablar específicamente, de varios temas, pero específicamente lo que ha motivado tanto al padre Roberto Guzmán como al padre Chocolate, pues para socializar sobre la situación de las migraciones. Sí. Sobre todo tienen bastante experiencia en temas como esto. Sí, este es un tema un tanto difícil, dado que la comunidad no está tan clara de lo que significa el tema de patriación o repatriación o todas estas cosas. Entonces, mire, antes de anoche, padre Chocolate recibió una llamada de la comunidad de Las Rosas de Restauración, y a partir de ahí como que se nos activó un poco la alarma con relación al tema de las migraciones. Recibieron una llamada que el ejército estaba en la comunidad hacia las 8:30 de la noche, pues recogiendo a los nacionales haitianos de la comunidad. Y bueno, comenzamos a dar seguimiento al tema. Y ayer estuvimos en la Fortaleza Beler, aquí en el 10º Batallón, para hablar con el coronel, que muy amablemente nos recibió y tuvimos un diálogo muy, muy interesante. Una persona realmente digno de respeto y esperamos que su trabajo aquí sea un trabajo de crecimiento para la comunidad dajabonera y para todo lo que estamos aquí en esta zona. Estuvimos en la Fortaleza Beler porque nos interesaba tener contacto con los detenidos, con las personas que habían traído de La Rosa y de Río Limpio. Uh-huh. Sin embargo, fue una experiencia múltiple la de ayer. Nos pasamos el día en este tema del acompañamiento a los migrantes. Yo quisiera comenzar diciendo a la comunidad lo siguiente: la Compañía de Jesús no se opone
a que el gobierno dominicano, a que el país organice todo el tema de la migración, porque tiene derecho a organizar sus fronteras, a organizar sus instituciones, a que todo el que esté en este país tenga un permiso de parte de migración. Pero eso no quiere decir que todo el que está aquí tiene que ser apresado y mandado para su país, dado que hay personas que están de modo legal, hay personas que tienen un permiso, hay personas que tienen, bueno, su estatus legal correcto en la República Dominicana. Lo otro es que decir que no tiene el gobierno, las instituciones, las personas, el derecho de violar los derechos de las demás personas. El Estado puede hacer cumplir la ley, pero siempre respetando la dignidad de la persona, siempre respetando los derechos de las personas. Entonces es un poco por donde queremos iniciar. Y lo segundo es decir que el ejército de la República Dominicana es el encargado de la seguridad nacional. Pero hay una institución que se llama Migración, que es la responsable de ordenar y organizar todo el tema migratorio. Que el ejército tendría que ser apoyo de migración de todo este tema. No es el encargado, el ejército no es el encargado de deportar, de apresar, ese tipo de personas. El encargado, la institución encargada de todo esto es Migración. Y el ejército tendría que ser apoyo para tal institución. Pero está ocurriendo un hecho lamentable, que es el ejército el que está yendo a las comunidades, el que está yendo por las casas, incluso de noche, a apresar a las personas. Entonces, en este proceso del cual a ustedes le ha llegado la información, o sea, no hay miembros de migración que estén acompañando al ejército. Hay muchos operativos donde no hay miembros de migración apresando a las personas. Por un lado anda migración haciendo el trabajo, identificando a los migrantes y a las personas que tienen su estatus legal, pero por otro lado anda el ejército, que cuando entra a una comunidad o va a un lugar, no pregunta ni hace ningún tipo de requisa para saber quién es legal, quién no es legal, porque no le corresponde al ejército. El ejército no puede determinar quién es legal y quién no es legal. Quien lo determina es migración. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando apresan a todo lo que apresan, lo traen a la Fortaleza Bel-Air y aquí es que lo depuran. Eso es incorrecto, porque si a usted lo detienen en la calle, lo primero que usted tendría que saber es si esa persona tiene un documento que lo avale para que esté en la República Dominicana. Pero lo que estamos haciendo es a la inversa, se apresa y luego se determina. Entonces ya eso es una violación. Cuando esa persona lo apresan en una comunidad, en esos lugares, lo traen a la fortaleza, al momento de determinarse, yo no diría quién está legal y quién está ilegal, sino quién está documentado y quién es indocumentado, porque la palabra ilegal como que suena muy... Claro. Porque para Dios nadie es ilegal. Todos los seres humanos somos legales. Claro. Pero para el ejército ese es el término, ese es el término que usan. Sí, cuando esas personas son depuradas, que son traídas, por ejemplo, a la fortaleza, y son depuradas, cuando se determina que esa persona tiene todos sus documentos, lo devuelven nuevamente, lo llevan nuevamente a su lugar de destino, o lo dejan para que ellos se vayan por sí solos. Bueno, ese es un dato que no tengo yo muy claro, pero mira, hasta hay precariedad muchas veces para llevarlo de la Fortaleza Bel-Air a la aduana, y no habrá precariedad para llevarlo a su casa. Para devolverlo. Por favor, ese es un tema muy difícil. Pero luego está el modo en que el ejército opera de noche. Todo lo que se hace de noche se hace al margen de la ley. A Jesús lo juzgaron de noche y lo apresaron de noche. Y luego, ¿cómo tú determinas a las 10, 11 de la noche el estatus migratorio de una persona? Tienes que esperar a veces hasta 12 horas. Personas que están ahí sin agua, sin comida, en un espacio muy reducido, hacinamiento. O sea, estamos teniendo acciones que escapan a la legalidad. Entonces, eso es alarmante. El Estado no puede ser
actor de lo ilegal, el Estado es garante del derecho. Entonces, como dice Roberto, esta es una acción que no le compete al ejército, es una acción que le compete al organismo establecido por el Estado Dominicano para regular. Con el apoyo del ejército. El ejército puede apoyar. Esas personas que son apresadas en horas de la noche, ¿son apresadas en los hogares o son personas que van caminando por las calles? Porque hay muchos que aprovechan, por ejemplo, en horas de la noche para movilizarse. Por ejemplo, vienen desde Haití para movilizarse hacia un lugar de destino. Otros son transportados en motores, en vehículos, en contubernio con los mismos militares, porque pasan por unidades militares. Y otros se van caminando por los diferentes callejones, carreteras, a pie para movilizarse hacia otro lugar. No, estas personas son sacadas de los hogares. Ya están en su casa a esa hora de la noche. Además, aquí en la frontera nadie cruza de noche, es de día, y les pasan por el frente a los soldados, a los militares, a los controles. Yo tengo que 2 meses y medio, y cuando yo voy a celebrar a las comunidades, que me paro ahí para empezar la misa, me pasan como 5 o 6 motores cargados de haitianos, y a pocos metros hay un control militar. O sea, yo que no soy de la frontera y que estoy llegando, ya conozco los flujos migratorios aquí, ya sé por dónde pasan los motores y los camiones. Entonces, el tráfico de personas que se da aquí en la frontera se da de día, a plena luz del día y en las narices del mismo ejército. El ejército llega de noche, irrumpe en una casa y saca al trabajador, a la madre, al niño que viven ahí, por el simple hecho de ser haitiano. No preguntan si tienen documento o no. Para el camión, para la fortaleza, 10, 12 horas después, son procesados y ahí es que nos damos cuenta si son o no son personas indocumentadas. Entonces, esa acción es una acción ilegal y criminal. Bueno, hay que decir que el tema de la migración es un tema difícil. Y nosotros que vivimos en la frontera mucho tiempo, y bueno, yo que nací en la frontera y me contaba mi abuelo de todo el flujo y de todo el lío, sabemos que esto es un tema difícil, muy difícil. El flujo migratorio, vamos a decir que es a toda hora, pero hay controles migratorios para dejar pasar. Eso es así. Hay que decir que hay las tres cosas. Gente que apresan en la calle, gente que apresan por los caminos y gente que lo están apresando en su casa. Porque bueno, sabemos que es un mandato presidencial. El tema de que deporten a los migrantes que no tengan el estatus legal correcto. Pero bueno, nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros decimos, sí señor, el país tiene derecho. Ahora, queremos decirle a la comunidad, y es algo que tiene que ver con la vida cristiana, con la vida, con lo más sublime que tiene una persona, que es su dignidad. Les voy a contar así brevísimamente la experiencia de ayer. Ayer tuvimos el día completo trabajando con este tema. Y nos llamó mucho la atención que cómo trabaja migración en el centro de detención. Señores, los mismos miembros de migración están pasando un trabajo impresionante para hacer su trabajo ahí en la Fortaleza Bel Air, dado que el lugar donde están, el lugar de detención, no tiene ninguna condición. Óyeme, no hay baño, ni siquiera para el personal. Yo entré a esa oficina en la mañana y daba pena el olor a heces fecales, el olor a meao, a pipí que hay en esa oficina. O sea que esa gente está pasando trabajo, incluso la gente que está trabajando en migración, están pasando un trabajo del carajo para hacer su trabajo, valga la redundancia. Entonces, ese lugar no tiene ninguna condición. Pero lo segundo es que si te detienen una persona a las 8 de la noche, a las 9, lo traen al centro de detención. Y al otro día, a las 12, a las 1, posiblemente que ya se haya procesado su estatus legal, con niños, niñas, personas mayores, lo que sea. Ahí no hay una gota de agua ni para hacer el más mínimo, para higiene, pero tampoco para tomar. Imagínate un niño, una niña, 12 horas, 8 horas sin tomar una gota de agua. Entonces, hoy venimos a la radio para decirle a la comunidad jabonera, el centro de detención tendríamos que hacer un trabajo de adesentamiento. Y el centro de detención tendríamos que hacer un trabajo de colaboración con migración.
Oiga bien lo que estoy diciendo. Un trabajo de colaboración con migración para ayudar que la persona que llegue ahí tenga el mínimo de los mínimos, agua por lo menos. Imagina que una persona pasa 8, 10 horas, lo deportan el día siguiente sin comer, sin tener ningún tipo de servicios en ese lugar. Entonces yo creo que eso es inhumano. Eso es inhumano. No, ahora ya no se trata de migrante o no migrante, se trata de personas. Y si detienen a alguien, quien sea, él tiene derecho a que se trate como persona. Entonces yo creo que el trato que se le está dando, no lo están maltratando a nivel de decir, bueno, lo están golpeando, le están faltando pero es que el simple hecho de traer una persona a un lugar donde no hay condición ya es un maltrato. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que piensen en ese lugar. Y hacemos un llamado a la población de Jabonera para que nos enteremos de lo que pasa en ese lugar a nivel de los derechos humanos. Y un llamado muy especial a las instituciones de servicio. Aquí hay cantidad de instituciones de servicio en Dajabón, ACNUR, UNICEF, OIM. Son instituciones que trabajan con los migrantes. A que nos pongamos de acuerdo para que el centro de detención sea decente y que los proyectos comiencen a trabajar con la persona, para que cuando se va a deportar a una persona, se deporte en la mejor lid, señores, que por lo menos le respetemos los derechos fundamentales que tiene esa persona. No importa que sea indocumentado o no, porque él es una persona. Miren, yo ayer fui a la Fortaleza y a mí me daba una cosa tremenda ver a los niños y niñas, niños casi recién nacidos, que llevan ahí varias horas. Ese niño, esa mamá no tiene un bulto para atender a su niño porque la agarraron y se la trajeron sin las cosas del niño, de la niña. Entonces, ni agua para tomar, menos leche. Nosotros no tendríamos que darle leche a nadie, tal, pero la madre tiene la responsabilidad de alimentar a su niño, a su niña. Entonces, si llegó al centro de detención y no tiene agua, no tiene leche, no tiene comida, alguien tiene que pensar un poco en ellos, porque es algo inhumano. Entonces, hoy es el llamado para que nos enteremos de lo que pasa y ayudemos. Fíjense, venimos a la radio y a decirle a la comunidad, le están violando sus derechos. Pero no nos quedemos en la denuncia. Vamos a hacer propuestas. Y mi propuesta como párroco, la propuesta del Centro Montalvo, es que hagamos algún tipo de organización para ayudar a migración, para que las cosas se hagan de manera correcta, para que no sigamos como con este flagelo de violación a los derechos. Ustedes que han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de situaciones y de observar en otras fronteras de otros países, ¿cómo es la situación en donde ustedes han tenido esa oportunidad de estar ahí, de acompañar y de trabajar? Yo tuve la experiencia ahora en Europa cuando estaba estudiando de el tratamiento del Estado francés al tema de las migraciones. Siempre es un tratamiento interdepartamental, actúan varios cuerpos, se hace un protocolo, interviene no solamente la fuerza pública, sino también personas que representan al Ministerio de Salud, las instituciones, se ponen de acuerdo en horas, se fijan protocolos, como acabo de decir, y hay bastante dignidad en el proceso. Luego, con el tema de las repatriaciones en Francia, se hace un proceso de preaviso. O sea, la persona no es tomada, montada en un camión y llevada a la frontera. También es mucho más complejo el tema de frontera en Europa por el formato de Unión Europea. Pero se trata siempre el tema de la dignidad humana, que es lo que Roberto acaba de apelar, ¿no? Entonces, esto tiene que tener un elemento de dignidad humana. Bueno, yo estuve en Centroamérica, donde más cerca he estado del tema migratorio, y bueno, trabajé un tiempito en Honduras y en El Salvador. Y el tema migratorio en Centroamérica es difícil, porque es lugar de paso de toda América Latina hacia Estados Unidos. Ya saben que el cordón Panamá-México
Es bastante largo porque está Panamá, está Costa Rica, está Nicaragua, está El Salvador, está Guatemala, está México. Todos esos países hay que pasarlo para llegar a los Estados Unidos. Pero el tratamiento a los migrantes, siempre va a haber violación de los derechos en las fronteras, en el sentido que hay derechos que son difíciles de preservar, porque hay gente que no entiende que el migrante es una persona. Lo ven como un delincuente, lo ven como una persona que viola las leyes y entonces tal. Pero los países que han pensado un poco más en esto, el tratamiento a los migrantes es un poco más digno, en cuanto que si detienen a una persona, hay un lugar donde estar, donde pernoctar, donde tienen los servicios básicos cubiertos, un baño para ir a hacer sus necesidades, donde tener acceso al agua, donde tener acceso a la comida, en fin, cosas básicas. O sea, que hay muchos países que a veces no piensan en la parte básica de la persona, sino que piensan que es un ilegal, es una persona que viola la ley, y a esa persona hay que tratarla como delincuente. Señores, no son delincuentes. Ahí es verdad que se pueden colar delincuentes en los migrantes, claro, por supuesto, como está parte del mundo, pero son personas. Mire, ayer yo veía los niños y niñas en esta situación. Yo realmente es que no lo puedo procesar, de manera correcta, ver el tema de los niños y niñas tantas horas sin los servicios básicos. Pero sobre todo un niño de 3, 4 años tratado como un delincuente. Exacto. Porque es migrante. Exacto. A uno como que no le cabe en el corazón. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a continuar conversando tanto con el Padre Chocolate como con nuestro cura párroco Roberto Guzmán. Y después de la pausa nos gustaría escuchar de parte de ellos sobre las declaraciones dadas por este comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Volker Turk, lo que solicitó al país de detener la repatriación de haitianos y prevenir el racismo, la xenofobia, y algo que decía Claudio Josep, donde él decía que comparaba lo que está haciendo el presidente Luis Abinader con aquella situación de la apátrida, el sátrapa Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nos gustaría escuchar el parecer de ustedes, pero después de cumplir con los compromisos comerciales. Banreservas, el banco. El cura párroco Roberto Guzmán, como con el Padre Chocolate, antes de irnos a la pausa, decíamos que queríamos escuchar la opinión de ustedes en torno al pedido hecho por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Volker Turk, quien solicitó al país detener la repatriación de haitianos y prevenir el racismo y la xenofobia. Y donde el presidente de la República, pues, inmediatamente salió al frente a estas declaraciones o a este pedido. Bueno, yo opino que el tema de regularización, y con ello incluyo el tema de la repatriación, es un derecho del Estado. Nosotros no estamos en contra de que el Estado ejerza ese derecho, pero queremos que lo ejerza bien, que lo haga dentro de las normas de la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado dominicano tiene derecho de devolver a aquellas personas que considera que no pueden estar en su territorio, pero no lo puede hacer de cualquier manera, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo respetando la dignidad humana. Y segundo, esa acción no puede ser una acción populista, no puede ser una política populista, que es también lo que vemos cuando el Estado exhibe cifras magníficas de repatriación. El Estado está entrando a una dinámica de populismo, una acción que agrada a una masa, pero que no es la respuesta correcta a un fenómeno como el fenómeno de las migraciones. O sea, en pocas palabras, el presidente, con todo esto de las repatriaciones en masa, lo que está dando es pan y circo. O sea, en términos no de lo que era el antiguo Imperio Romano, haciendo acciones que agradan a un grupo, a una masa, que quizás no entiende muy bien el fenómeno, pero que no está solucionando el problema. Entonces, el Estado sí tiene el derecho de tomar las medidas, las acciones, pero tiene que hacerlo bien, como parte de una política real
de regularización, de control del territorio, pero no como una política populista. Entonces, por ahí yo entiendo que va la cosa. Sí, bueno, hay que decir que el comisionado no le pidió a la República Dominicana que pare el tema de la repatriación. Le pidió a los países de la región, dado el sistema difícil que vive Haití, dado el anuncio que hace el gobierno haitiano, que ha hecho un pedido a las Naciones Unidas para que intervenga su país, en ese contexto le pide a los países de la región que paren las repatriaciones, porque no es solo República Dominicana que está repatriando a los nacionales haitianos. Tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos a los países de la región. Pero bueno, a los que más nos toca es a nosotros, porque nosotros somos los que estamos más cerca. El masacre se pasa a pie. Y somos, exactamente. Y se sigue pasando a pie a pesar del muro. Así, y se seguirá pasando. Recuerdo lo que dije en estos días, que el muro no para hambre. Entonces, el asunto es que cuando toca a la República Dominicana ha sido el país que más ha cargado con Haití históricamente en cuanto a acoger a sus nacionales y a darle trabajo y a proveer incluso cuando vienen situaciones difíciles. Claro, por supuesto. República Dominicana ha tenido una capacidad de respuesta a veces para ayudar, para estar cercano al pueblo haitiano. Pero hay momentos que se desborda por el problema de las migraciones. Cuando un país tiene un anuncio de guerra, señores, hay cantidad de gente que comienza a salir. Los primeros que comienzan a salir son los ricos. Pero con eso no hay problema en República Dominicana ni en ningún país. Porque ellos vienen a construir instituciones, a construir apartamentos, a construir empresas. Se muda el capital. Se muda el capital. Lo que pasó de Venezuela para República Dominicana. Piensen en esos grandes centros comerciales que hay en República Dominicana. Son venezolanos que vinieron a partir del lío venezolano a República Dominicana. Esos son bien acogidos. Ahora, el venezolano de a pie, el haitiano de a pie, el X de a pie, ese es el que tiene problemas, tiene dificultad. Entonces, la República Dominicana, al oír el anuncio, mucha gente dice que le pidieron a República Dominicana que pare las repatriaciones. Le pidieron a los países de la región por el problema que está viviendo Haití en este momento, que saben es un problema difícil, problema de violencia, problema de desorden, un problema de institucionalidad. O sea, en Haití no hay un gobierno establecido de manera legal, constitucional, eso está en proceso. Entonces, en ese contexto es que le piden a los países de la región que paren las migraciones. A mí me parece que es también un asunto de solidaridad, pero que los países tienen que ver cuando llega a su territorio un nacional de donde sea, tiene que revisar su estatus y para venir al país debían hacer una petición. Hay mecanismos para hacer una petición para que te permitan entrar como refugiado. Aunque el gobierno dominicano dijo que no va a haber refugiados haitianos en República Dominicana, pero siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Me gustaría escuchar de ustedes también sobre estas declaraciones dadas por Claude Joseph, quien también fungió como primer ministro interino de Haití, donde él afirmó que, o sea, afirmaciones de él, que los flagrantes abusos de los derechos humanos contra los negros haitianos, decía él, se asemejan a una limpieza étnica comparable con la del dictador Rafael Leónidas Trujillo. ¿Creen ustedes que...? No, yo creo que esa es una exageración. Todo lo que estamos aquí en Dominicana y sabemos, el 37 fue funesto para nosotros, no solo para los haitianos. Claro. El 37 fue funesto, porque fue una acción que le salió de las tripas a Trujillo. Es decir, que vino a Dajabón, sí. Y al darse cuenta el flujo que había en Dajabón, lo que ha habido siempre, lo que va a haber siempre en la frontera. Tiene que haber una relación comercial, una relación de amistad, de cariño, para que la frontera esté segura. Es que la frontera no es una línea, es una franja. Exacto. Entonces, al ver eso, le salió de las tripas que a Dominicana hay que dominicanizarla. Y entonces por eso vino el tema del corte, como se llamó. Pero eso es una exageración del primer ministro. Del ex primer ministro. Sí, del ex primer ministro. Es una exageración. Es verdad que hay violación de los derechos humanos, pero no está el exterminio que hubo en ese momento, ni mucho menos. O sea, nosotros fuimos ayer al centro de detención y
cuando tú ves el modo, cómo se hace del centro de detención, no hay ningún asunto así que tú digas, mira, lo están golpeando, Lo que ustedes pudieron observar es en torno a las condiciones en que son recibidos. La infraestructura. A los asuntos básicos, a los asuntos básicos. Incluso afecta, como te decía el padre Roberto, afecta hasta los dominicanos que trabajan. Pero claro, señores, hoy estamos aquí y queremos que nos escuchen y oigan bien. Un empleado de migración, para hacer su trabajo, necesita una infraestructura que le ayude a hacer su trabajo de manera correcta. Señor, que esa persona tenga dignidad, que si necesita ir al baño, tenga un lugar, pero por favor, ni siquiera eso. O sea, estamos demandando dignidad tanto para el migrante que para va todos. a ser depatriado como para el personal que lo depatria. Pero claro, por supuesto, para que la gente entienda, porque mira, aquí hay un problema en República Dominicana. Cuando sale la palabra haitiano, ya a todos nos califican como que estamos en contra del país. Señores, nosotros estamos en contra de las violaciones de los derechos de las personas. Sea dominicana, sea haitiano, sea cubano, sea venezolano, de donde sea. En contra de la violación de los derechos. Que hay derechos que no se pierden, aunque tú seas migrante. Es más, hay derechos que no se pierden, aunque tú seas delincuente. Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a tener los servicios básicos, agua, un sanitario, un lugar donde llamar a tu familia. Esos son derechos básicos. Y luego nosotros como iglesia partimos de un principio que es universal. La humanidad es hija de Dios. O sea, no es una cuestión de nacionalismos. Es una cuestión de que todos somos hijos de Dios y tenemos que ser tratados con esa dignidad. Y bueno, hemos tenido la experiencia del tema migratorio en otros países. Pedimos lo mismo, dignidad para el que llega y dignidad para el que tiene que irse por alguna razón también. Vamos a hablar un poquito, hablando precisamente de... Bueno, tenemos una llamada, vamos a ver esta llamada, me parece que... Vamos a ver si para el mismo tema. Vamos a ver si podemos escuchar. Vamos, bueno, no tenemos... Ok, ahora sí. Omar, saludos, buenos días. Sí, saludos, buenos días, Pedro. Buenos días, adelante. Sí, perdón por la interrupción. Pero yo tengo una inquietud. Habla Lina de aquí, no se sabe nada. Ajá. Y a mi esposo le robaron un motor de una máquina pesadora de eso de que se lleva a la casa. Ajá. Y yo quiero que las autoridades de aquí de Venezuela le tomen carta a la gente. Perfecto. Porque mi esposo, ya se sabe, no mi esposo, sino todos los agricultores, todos los que son animales, eso es mucho sacrificio para ellos comprar esa máquina y esa cosa y también tanto de llevarla allá donde está el corral. Perfecto. Pues gracias, dama. Entonces las autoridades que presten atención a esto, a un robo que ocurrió, según ella, ahí en su esposo, en la zona de Manuel Bueno. Vamos a hablar de la situación mano de obra. Por ejemplo, hablar de situación de mano de obra. Muy bien, antes de nosotros comenzar este programa, o sea, de la intervención nuestra, llamaba Betty Reyes, que es una persona, una autoridad en cuanto a trabajo social en la diócesis de Mao Montecristi, especialmente en la ciudad de Mao. Betty Reyes ha trabajado mucho tiempo, muchos años en Cáritas diocesanas y en acompañamiento a la gente de la zona de Mao. Entonces, Betty se refería al tema banano. Nosotros tenemos varios rubros en la región. Está por un lado el tema de los bananos, por otro lado el tema del arroz, por otro lado el tema de la ganadería y el tema de frutos menores y no sé cuánto. Lo que tiene que ver con agricultura. Nuestra región es una región rica. Hablar del Bajo Yaque en la región noroeste es hablar de grandes inversiones que ha hecho el Estado y que han hecho las personas de manera individual. Entonces, nosotros tenemos un negocio con Europa, por ejemplo, con el término de los bananos, que si no cumplimos la cuota a la que estamos comprometidos, se nos pueden caer los proyectos de exportación que tanto bien hacen al país. El tema de exportación, una de las cosas que más ayuda porque entran los dólares al país.
Cuando nosotros importamos un producto, nosotros mandamos los dólares para afuera. Pero cuando exportamos un producto, entran los dólares a la República Dominicana. Y el tema del banano es un tema serio, que si el Ejército Nacional, si Migración no toman en cuenta en serio la mano de obra, posiblemente se caen las exportaciones. El mismo tema del arroz. El tema del arroz en República Dominicana es fundamental, porque si nosotros no producimos el arroz necesario, tenemos que importar arroz. Entonces, eso trae problemas. El tema de la ganadería. Señores, hay que pensar un poco también en la producción nacional. Y ya saben lo que pasa con la mano de obra haitiana. Es verdad que hay dificultades con muchos empleadores que tienen doble moral. Eso es evidente. Que hay muchos empleadores que tienen doble moral, que prefieren trabajadores con estatus migratorios irregular a tener una persona regularizada, porque saben que les sale más costoso. Lo que es salario digno, lo que es seguro médico, exacto, con todo lo que contempla la ley. Sí. Es verdad que hay empresarios que son, sobre todo en la construcción pasa mucho, que los ingenieros contratan a personal y hay gente que incluso le busca la guardia cuando le tiene que pagar para que se lo aprecien y se lo lleven, para no pagarle. Eso ha pasado muchísimas veces en el país y todos lo sabemos porque eso está datado. No digo yo que eso esté pasando. Lo hacen y después están diciendo, mira, están haciendo esto y eso está malo. O sea, pero esos son casos, es verdad que son casos aislados. Pero el tema de la mano de obra en República Dominicana, en todo el país, está sustentada por la mano de obra migrante. Porque el tema del campo, el tema del trabajo pesado del campo, el tema pesado de la construcción, y ya ni siquiera el tema pesado de la construcción. Los electricistas que están en las construcciones, la mayoría son haitianos. Las personas que dan terminación en la obra de infraestructura, la mayoría son haitianos. Las personas que tienen la parte técnica de varias, ya no son técnicos dominicanos, porque se han especializado. Y entonces muchísima gente que soporta el tema de la producción. Y eso de la mano de obra, no solamente en República Dominicana, porque tengo amigos que residen en otros países. Ajá. Y cuando vienen hemos dialogado, hemos conversado y nos dice lo mismo. Mira, el que está en Nueva York y está de manera irregular, está trabajando, pero no recibe los mismos beneficios del que está de manera documentada. Así es. No recibe los mismos beneficios y tiene que estar siempre agachado, no tiene seguro, pago, la migra, como le dicen, exactamente, pero la migra. Esa es la migra. El pago que recibe por hora de trabajo es menor. No es la misma que el que está documentado. Eso es así. Eso pasa en el mundo. Sí. Son modos modernos de esclavitud. O sea, la migración irregular viene a llenar un vacío de explotación humana, ¿no? O sea, el migrante es el nuevo esclavo, porque tiene que trabajar, pero trabaja en condiciones que no son las que el derecho laboral exige. Entonces, perdóname, pero que comenzó con el Estado Dominicano en la República Dominicana trayendo los nacionales haitianos a trabajar en la caña. Los batelles. Los batelles, señores. Eso fue ese es un punto difícil en la historia dominicana, el tema de los batelles, porque eso era Trujillo traía a los haitianos. Y luego Balaguer. Era anti-haitianista. Claro. Pero él traía a los haitianos comprados a $1 por cabeza en Haití para trabajar en los ingenios. Ya. Y era de manera, mis señores, ni siquiera le pagaban. Había un papelito que le daban al final para que fuera a comprar a la tienda del ingenio y ni siquiera dinero tenían. Hay que leerse a Over. Over, la novela. Ya, esa recrea perfectamente. Eso viene desde hace rato en República Dominicana. Pero bueno, esas cosas cambiaron en muchos de los términos. Sí, sí. Ya son trabajadores que hay que pagarle su salario, incluso a veces más caro, porque ellos son los únicos a veces que hacen algunos tipos de trabajo. Ya. Hay trabajo que nadie lo quiere hacer en República Dominicana. Señora, entrar detrás de una vaca 24/7, eso es difícil. En una finca de arroz, metido hasta la rodilla todos los días entre un lodo. Hay mucha gente que no quiere hacer eso. Porque ya los dominicanos estamos estudiando en la universidad, los muchachos están en los motoconchos, están en el cachondeo, tiene una gente que le manda dólares de los Estados Unidos o euros de Europa. Entonces muchísima gente está viviendo suave. El hijo del campesino ya no sabe coger una asada. No, señor. Hace TikTok ahora. Así es. Pero bueno.
Pero mira esto que tú dices, ¿no? De que Trujillo anti-haitiano y luego trae a los haitianos. Nuestro presidente es uno de los principales inversionistas en turismo. Los haitianos son los que sostienen el turismo, construyen los hoteles, luego van a las zonas turísticas a trabajar. O sea, hay una ambigüedad en el discurso entre la práctica y el discurso nacionalista. Pero luego también con esto de la mano de obra, yo veo que hay 3 niveles. Hay un nivel que es hacia el interior del país. No es lo mismo la mano de obra haitiana en Santiago, en Santo Domingo, que la mano de obra en la región fronteriza. Tiene un impacto distinto. La mano de obra en las grandes ciudades tienen una dinámica parecida a la de cualquier dominicano pobre de un barrio. Construyen edificios, venden en las esquinas, pero la mano de obra en la región fronteriza es la que sostiene la producción, como decía el padre Roberto hace un rato. Pero luego hay un tercer nivel, que es el nivel de la franja fronteriza, porque el migrante que trabaja en Dajabón muchas veces no vive en Dajabón, cruza el puente todos los días, o sea, tiene un arraigo social del otro lado del río. Entonces son niveles distintos. Claro, tú no le puedes pedir a un soldado del ejército que tenga la capacidad de discernir esos niveles. O sea, simplemente cumplen órdenes, llegan en la noche, rompen una puerta, se llevan al haitiano. Pero hay que hacer un discernimiento político-económico para darnos cuenta que no es lo mismo deportar a un haitiano que yo agarro en Dajabón que a un haitiano que yo agarro en Santo Domingo. Muchas veces ese haitiano que camina por Dajabón es la señora que va y le limpia la casa a cualquier jabonero pobre, porque aquí se dan unos lujos. No, los pobres aquí tienen mano de obra. Yo soy capitaleño y allí en la capital no podemos nosotros imaginarnos tener una señora así que vaya y nos cocine, nos lave y nos limpie. Aquí se dan unos lujos en Dajabón, pero casi siempre esa señora no vive en Dajabón, cruza a diario, pero impacta de manera positiva la economía local, porque libera a la dueña, a la ama de casa, para que haga otras actividades. Así, miren, aquí ha habido una propuesta hace muchos años que se ha estado trabajando. Incluso hubo un momento que Migración decidió el carnet transfronterizo. ¿Qué significa eso? Que una gente que vive en Juan de Méndez, que viene para Dajabón a trabajar o al mercado, tiene un carnet que le capacita para estar en Dajabón durante el día, y en la noche, en la tarde, él se va a Juana Méndez. Que una gente que está en Dajabón puede pasar a Juana Méndez y en la tarde viene para Dajabón. Un carnet transfronterizo. Usted dice lo del habitante fronterizo. Exacto. Incluso se comenzó en un momento a dar, y eso fue un escándalo impresionante, porque entonces íbamos a llenar el país de haitianos. Es que no se trata de eso. Una persona que tiene un carnet transfronterizo o habitante fronterizo y va en Mao, eso no es frontera. Hay algo, padre, que quizá ahí no estuvo bastante claro, porque en una oportunidad tuve la oportunidad de entrevistar aquí en el programa al senador David Sosa, que ha llevado como este proyecto y todo eso. Pero como que en las declaraciones que él dio no está del todo claro. Yo le decía, ¿cómo es posible? Porque aparte, al parecer que lo del carnet de habitante fronterizo solamente era para la parte comercial. Entonces yo le decía a él, pero el que viene a limpiar, por ejemplo, el patio, el que viene, la ama de casa que viene a trabajar a una casa de familia, a lavar, a planchar, a cocinar, no abarca esa parte. Entonces yo decía, no simplemente puede ser para el que viene a comercializar, porque el que viene, la ama de casa que viene, la que viene a lavar, a planchar, a cocinar, a hacer quehacer doméstico, el que viene a trabajar la agricultura, el que viene a limpiar el patio, para eso ya debe estar dentro de ese conglomerado. Sí, recuerden que eso nació cuando el mercado de Dajabón, lo que tenemos un chin de historia de Dajabón, cuando el mercado de Dajabón era en todo el pueblo, los haitianos entraban e iban a los negocios de Dajabón, no importa dónde estuviera, a comprar sus cosas, a la ferretería, al supermercado, a la farmacia. Cuando se armó el tema del mercado, que se delimitó un espacio y se le puso verja y se le puso una puerta, los negocios de Dajabón comenzaron a decaer, porque ya el haitiano no podía entrar a la ferretería, no podía entrar al supermercado, no podía entrar a la farmacia, porque no está dentro del mercado. Eso nace, la idea inicial nació por ahí, para que una persona que viene a comprar pueda ir al lugar aunque no esté en el mercado. Esa fue la idea original.
sea, para resolver un problema comercial en ese momento. Pero la idea original del carnet que ocurre en Centroamérica, por ejemplo, el CA4, o sea, hay 4 países que se ponen de acuerdo. Nuestros nacionales, un nicaragüense puede ir a San Salvador, al Salvador, y no pasa nada. Puede ir a Guatemala, no pasa nada. Puede ir a Honduras, no pasa nada. Sudamérica o viceversa. Para que los 4 países de la región, esos 4 países, puedan tener un flujo migratorio de su gente sin que tenga que sacar visas, sin que tenga que tener un pasaporte. Esa era la idea. Ya. Y es la idea que se ha trabajado aquí en Dajabón, pero que no ha cuajado, porque es que aquí hay un asunto que cuando se dice haitiano se dice malo. Señores, no. Son los que no soportan económicamente en Dajabón y en muchas ciudades de este país. O sea, sin ese flujo migratorio en Dajabón no moriríamos de hambre. Y luego está la otro que... Y bueno, y también ellos de aquel lado, peor sería. Claro. Peor sería. Sí. Luego está la otra dimensión que es política. Desde Santo Domingo, como yo decía ahorita, se ve la frontera como una línea. La frontera no es una línea, es una franja. Entonces no se puede entender Dajabón sin Guanamén. Así es. Entonces, si los políticos no logran entender esa dinámica de interdependencia que se da en la frontera, propuesta como la que motivaba el senador de acá de Dajabón, no logra entenderlo las cámaras del Estado. Porque entonces tenemos ahí un compromiso de defender los intereses de la región frente a la incapacidad política de que nos entiendan en Santo Domingo. O sea, y es lo que dice Roberto. Sin esa colaboración de quienes compran lo que nosotros vendemos, pues aquí la gente... Y lo que venden lo que nosotros compramos. Exacto. Fíjate que es un fenómeno interesante. Yo soy el comprador de la casa. Los supermercados que están más cerca de la frontera son más caros. Claro. Porque son supermercados que están pensados para vendérselos a los haitianos. Así es. Y si tú vas a comprar 5 libras de arroz, tú no lo encuentras. Tú encuentras saquitos de a 10, de a 25. Así es. Es una lógica comercial orientada hacia el mercado haitiano. La verdad que ya llegamos a la parte final, conversar con ustedes dos sobre temas como estos y diversos temas. Es un honor porque tienen el conocimiento, el desenvolvimiento sobre todo esto. De verdad que queremos agradecerle su participación en el espacio a primera hora. Vaya, muchas gracias. Yo quiero dejar claro que vinimos aquí hoy para hacer una invitación. Ya. Y la invitación es para que colaboremos con el centro de detención, con migración, para que todo lo que se haga ahí tenga algo humano. O sea, para que además, eso se ha ido adecentando, pero para que todavía tenga un poco más de decencia, tanto para los empleados como para los migrantes. Es decir, que nosotros como dajaboneros también tenemos un papel que desempeñar para que las cosas se hagan bien. Porque ante el país, ante los países, el mundo, ante la internacional, República Dominicana tiene una presión, pero también nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que todo vaya fluyendo y sea para que nuestro país crezca. Crecer en humanidad es un don de Dios. Así que yo invito a las instituciones que trabajan con migración, a las instituciones que están ligadas al ejército, a que vayamos juntos ayudando a que ese centro de detención tenga un poquito más de decencia para los migrantes y para los que trabajan ahí. Y nosotros como iglesia no estamos en contra del Estado, somos aliados del Estado. Así es, somos colaboradores. Somos colaboradores, queremos que el Estado lo haga bien. Lo que tienen que hacer, lo haga bien. Pero somos un país católico también. Queremos que se haga eso con principios de fraternidad, con principios de humanidad, respetando la dignidad. O sea, que los que nos están escuchando, que pertenecen a estas instituciones, sepan que nosotros como Iglesia Católica no estamos en contra de que hagan su trabajo. Queremos ayudarle a que hagan el trabajo bien. Así es. Gracias, Padre Chocolate. Gracias, Padre Roberto Guzmán. Esperamos tenerlo nuevamente por acá para seguir tratando de esto y otros temas interesantes para el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.